PowerPoint, si bien existe para poder dar a conocer a las personas, ¿cierto? Para poder entregar conceptos, para poder disertar, para poder presentar una memoria, una tesis o cualquier otra cosa, es necesario que entendamos lo siguiente. Dentro de PowerPoint, ¿qué es lo que nosotros vamos a escribir? ¿Cuál va a ser el documento que nosotros escribamos? Dentro del documento que nosotros escribamos, va a ser lo que nosotros queremos o pensamos que es hacia el público nuestro. Y ese es el principal error que nosotros cometimos. Escribimos acá todo lo que es para nosotros. De hecho, muchas veces nosotros al ensayar una presentación decimos, oh, esto siempre se me olvida, lo voy a poner. ¿Cierto? Entonces, oh, siempre se me olvida esta palabra, la voy a poner aquí para que no se me olvide. En la elaboración del PowerPoint, jamás dentro de una presentación eso está enfocado en la persona que presenta, sino que todo lo que está aquí debería ser hacia las personas que son el público. De hecho, recuerden ustedes. Entonces, lo que nosotros vamos a ver, algunas cosas podemos PowerPoint. Vimos que prácticamente las letras no son tan importantes, ¿ya? Nosotros vamos a ver SmartArt, que es una de las grandes herramientas que tiene PowerPoint cuando nosotros queremos explicar algo, sobre todo cuando tenemos una disertación y queremos explicar proceso o procedimiento, ¿ya? SmartArt lo puedo ingresar acá arriba o aquí me da la opción, ¿cierto? Aprieto o presiono SmartArt y me da todas las opciones que tiene, ¿ya? Cuando yo utilizo SmartArt, cuando yo quiero identificar proceso o procedimiento, por ejemplo acá, le voy a poner un color aquí, ¿ya? Entonces yo quiero agregar cosas y sé que mezclándolas al final voy a obtener un resultado. Esto es muy visual. Esto es lo que se requiere dentro de PowerPoint, ¿cierto? Las cosas visuales. Por ejemplo, voy a poner estudio, clases, estudio, clases y trabajos. Y todo eso me lleva a un éxito en el ramo. Fíjense que si yo estoy exponiendo y presento, ¿cierto? Y presento esto, SmartArt me ayuda enormemente para poder explicar esto, para poder explicar que yo estoy mezclando cosas y al final a mí me otorga, ¿cierto? La mezcla de todos estos factores me da este resultado. Y no voy a poner letras, ¿cierto? Estudio es tal cosa, clase otra cosa, trabajo otra cosa. A lo mejor con esto yo soy capaz de poder expresarlo de mejor manera o de mejor forma, ¿cierto? SmartArt entonces es una gran herramienta. Como ustedes pueden ver, yo podría cambiar otra cosa, ¿cierto? Por ejemplo acá, trabajo, estudio, ¿cierto? Hay muchos SmartArt, bastantes, ¿ya? Están todo eso, que es exactamente lo mismo, clase, estudio, trabajo, lleva al éxito, ¿ya? Que clase más estudio más trabajo lleva al éxito. Fíjense que existen muchos, ¿ya? SmartArt entonces me ayuda para poder presentar ideas, presentar conceptos, ¿cierto? ¿Qué viene primero? ¿Qué viene después? Eso es lo que yo necesito hacer en PowerPoint y no poner letras. No poner letras, ¿ya? Si yo necesito, ustedes tienen los ramos de administración, presentar escala gráfico, escala jerárquica, ¿cierto? SmartArt. Por ejemplo, de jerarquía, aquí un organigrama, ¿cierto? SmartArt me ayuda a poder hacerlo de buena manera, ¿ya? Bien. Y yo también lo puedo ir modificando, es decir, por ejemplo, tengo esto y le pongo subir. ¿Qué significa? Que va a ser de mayor importancia o de menor importancia, ¿ya? A la derecha o a la izquierda y todo eso va cambiando, ¿ya?
Bien. Entonces, y ahí puedo poner una foto, una cara de alguien, ¿cierto? Una foto. Pinturas. De ahí va a aparecer. Y así sucesivamente voy eligiendo obviamente los rostros de las personas que están dentro de mi organigrama. También obviamente podré modificarlo, ¿cierto? Acá en diseño puedo modificar a otro organigrama o a otro y así sucesivamente. ¿Ya? Hay bastantes organigramas diferentes. Esto le ayuda mucho. Y así como organigrama, como procesos, como procedimientos, ¿cierto? Existen muchas otras cosas. ¿Ya? Entonces, ciclos, por ejemplo, matrices, pirámides, ¿ya? Una pirámide organizacional. Ahí lo tenemos. Bien. Bien. Preguntas hasta acá. Entonces tenemos disminuir de nivel, significa que sea más chico, o promover, significa que es de mayor importancia. ¿Ya? Y subir o bajar, va subiendo, ¿cierto? Ahí. ¿Ya? Y puedo agregar más formas para hacer más grande la pirámide. Por ejemplo, acá le pongo agregar forma y ahí pongo otra más y así sucesivamente. ¿Cierto? Y voy haciendo con más grande la pirámide o así. Y hago exactamente lo mismo en cualquiera de las otras, ¿cierto? En el organigrama o en los procesos, los procedimientos, ¿ya? Bien, entonces esta es una gran herramienta que yo debo utilizar dentro de mis presentaciones. SmartArt se ocupa muy poco a veces, ¿cierto? Pero es principalmente lo que yo debería utilizar, debido a que en la explicación previa, SmartArt no son textos, son formas, y eso me ayuda a explicar, ¿ya? Si al final PowerPoint es para explicar, ¿bien? Bien, aparte de SmartArt, yo podría ingresar o almacenar fotos, videos y cosas similares. Algo muy importante que nosotros debemos entender, que jamás dentro de una presentación, yo estoy presentando, ya estoy aquí explicando, ¿cierto? Estoy explicando y les digo, y ahora vamos a ver un pequeño video. ¿Y qué es lo que hago? Salgo de aquí y me voy, ¿cierto? Y voy y encuentro el video. Eso jamás se hace. ¿Por qué? Porque PowerPoint a mí me entrega las herramientas para insertarlo dentro. Yo jamás debo salir de PowerPoint para mostrar un documento de Word, un documento de Excel, para mostrar nada. Jamás debo salir de PowerPoint. Todo eso se hace aquí dentro, ¿ya? O hipervínculos, si yo quiero visitar una página, tampoco debo hacerlo, ¿ya? Tampoco debo hacerlo. Entonces, si yo quisiera presentar un video, ¿cierto? Simplemente presiono acá la película o inserto video acá arriba, ¿cierto? Y puedo poner cualquiera. Lo inserto y ahora me aparecen acá arriba, como ustedes pueden apreciar, las herramientas de video. Herramientas de video. Este video, fíjense que si yo lo pongo, no se reproduce automáticamente. Debo poner play para que se reproduzca. ¿Ya? ¿Cierto? Y se demora a lo mejor demasiado. ¿Lo puedo cortar el video? Bien, entonces para mí, para PowerPoint me entrega opciones para que el video se reproduzca de mejor manera. Y son las herramientas de reproducción que aparecen acá. ¿Ya? Fíjense que acá, primero, iniciar al hacer clic. Claro, yo no quiero que pase eso, sino que quiero que se inicie automáticamente. Entonces ya me entrega la opción de poder hacer eso. ¿Ya?
ocultar con reproducción detenida a pantalla completa, y acá yo puedo recortar el video. ¿Qué significa recortar el video? Que el video son de 3 minutos 36. Entonces yo quiero que inicie acá y quiero que termine acá, por ejemplo. Ya dura 10 segundos. Le doy a aceptar y esa va a ser la duración de mi video. Bien, esa va a ser la duración de mi video. Esto es algo muy importante, debido a que cuando ahora lo reproduzco, ¿cierto? Perdón. Cuando ahora lo reproduzco y avanzo a la siguiente página, se debería reproducir automáticamente, lo que no está sucediendo. Sí se está reproduciendo, pero debe haber un problema en el video entonces. Vamos a ver. Ahí. ¿Ya? Entonces ahí se reproduce automáticamente. Bien. Además, se reprodujo a pantalla completa. Si yo no lo quisiera a pantalla completa, podría darle formas, ¿ya? Podría poner un marco o una forma dentro de una forma del video que se reproduzca. Por ejemplo, si pongo esta forma, se reproduce dentro de esa, ¿cierto? ¿Ya? Cualquier forma. Ya tengo todas estas formas para elegir para que se reproduzca dentro de esa forma el video, ¿cierto? A veces es útil, a veces no. Bien. Esas son entonces las herramientas para el video. Vamos a ver otra cosa, que son los hipervínculos. Es decir, yo podría insertar una imagen, ¿ya? Y podría hacer un hipervínculo a cualquier otra página o incluso a una diapositiva ya determinada. Por ejemplo, busco la palabra hola y esto va a buscar en internet. Por eso estoy conectado. Ya hago doble clic, ¿cierto? Y automáticamente se pone la imagen. Muchas veces ni siquiera es necesario ir a Google y buscar imágenes, sino que busco acá simplemente y va a aparecer. ¿Ya? ¿Y qué significa el hipervínculo? Esta imagen, yo podría poner a lo mejor una imagen más pequeñita, ¿cierto? Y dejar un hipervínculo. ¿Y hacia dónde? Hacia la diapositiva número 4, hacia la diapositiva número 20, da lo mismo, ¿cierto? ¿Y cómo lo hago? Inserto acá y pongo hipervínculo. Y le pongo hipervínculo, lugar en este documento y que se vaya a la diapositiva número 2. Le pongo aceptar, ¿cierto? ¿Qué significa? Que cuando estoy disertando, en ese momento yo podría hacer clic acá encima de la foto. Fíjense que ya aparece la manito. Y cuando hago clic, inmediatamente me lleva a la diapositiva número 2. ¿Ya? Y no es necesario ir en orden. Cuando yo hago esto, principalmente cuando esta es la última diapositiva, yo acá tengo un sinfín de iconos, como por ejemplo archivos, encuestas, cosas que me puedan a mí preguntar dentro de mi presentación. Entonces a mí me preguntan en la presentación y yo le digo, sí, por supuesto, acá tengo el detalle. Y voy y muestro el detalle de lo que yo estoy hablando, ¿cierto? Casi siempre entonces hago referencia a qué diapositiva, a la diapositiva después del fin. Es decir, tengo 20 diapositivas, el fin lo pongo en la diapositiva 16, para que la diapositiva 17, 18 y 19 sean anexos, ¿cierto? Y vaya a un link, asociado a un link. También debería tener en la otra diapositiva un link de vuelta para que me traiga nuevamente a esta. ¿Ya? Entonces eso es algo muy útil, hace la presentación bastante dinámica y me permite a mí entonces que las personas no se aburran con mi presentación, no mostrarle acá las letras, ¿cierto? Sino que si alguien tiene alguna duda, simplemente voy después y lo muestro.
¿Ya? Puedo hacer hipervínculo entonces con una fotografía, puedo hacer hipervínculo con una letra, ¿cierto? Hola. Entonces selecciono este hola y voy a hipervínculo y hago un hipervínculo a cualquier diapositiva, a la diapositiva 1. Y ya quedo con un hipervínculo. Y entonces cuando estoy reproduciendo, la palabra hola quedó con un hipervínculo a la diapositiva 1. ¿Ya? Puede ser palabras, texto, fotografía, lo que sea. Un gráfico, el gráfico acá también lo podría poner con hipervínculo. Lo que sea le puedo poner hipervínculo. Y en la diapositiva simplemente voy y presiono. ¿Ya? Preguntas de eso. ¿Se entiende, cierto? Bien, como estos son imágenes, también vamos a aprender un poquitito de cómo jugar con las imágenes. Cuando yo presento una presentación en PowerPoint, lo que yo busco es principalmente que las personas entiendan algo que a veces no existe, como por ejemplo este elefante que nosotros pusimos en el ejemplo. Si yo fuera una empresa y yo estoy presentando mi proyecto de construcción, ¿cómo lo tendría que hacer? Entonces voy y busco la imagen. ¿Ya? Intenten hacerlo ustedes también, por favor. Voy a Google. No tengo internet. No, ahora mismo. Pero lo veo. Entonces esta casa que yo encontré, la copio, pego diapositiva. Y además de la casa, lo que quiero buscar es un sitio eriazo, desértico. Y la casa la voy a intentar poner acá, en la cima de ese... Está bueno, ¿cierto? ¿Cómo se vería? Copiar imagen, ¿cierto? Mover la casa. Y acá tenemos entonces... A lo mejor no lo tenemos. Ahí sí. Entonces tenemos este paisaje desértico. Ya. Entonces, ¿cómo podríamos fundir estas dos imágenes? ¿Ya? Porque aquí la casa está detrás de esto y en realidad no se ve, ¿cierto? No se ve ni siquiera el título, no se ve nada. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, debemos entender que existe algo que se llama panel de selección. Este panel de selección busca establecer un orden en las imágenes. Es decir, en otras palabras, tengo todos estos objetos dentro de la diapositiva. Y todos estos objetos dentro de la diapositiva lo que hacen es que el que está más arriba es el de mayor importancia. Y así sucesivamente hacia abajo. El título es el de menor importancia. El título debería tener mayor importancia para que esté sobre la otra foto. ¿Y cómo lo hago? Simplemente lo subo acá en orden. Y ahí aparece. Entonces pongo imagen subreal. Y ahí pongo el título en cualquier lado. ¿Qué significa eso? Que el título se encuentra ya, ¿cierto? Sobre todas las imágenes. ¿Qué es esto? Vamos a ver qué es lo que es. No es nada. ¿Qué es esto? Tampoco. Esto. Tampoco. Ya, y acá tenemos entonces la pintura de la casa, que la pintura de la casa debería estar sobre
la pintura del terreno. Ahora, el problema es que todo esto me incomoda porque en realidad no se ve para nada real, ¿cierto? Entonces, para eso existe una opción que se llama quitar fondo, que se encuentra acá. Quitar fondo la tienen las opciones desde el PowerPoint desde el 2010 en adelante. Lo más probable es que el suyo no lo tenga. Quitar fondo. ¿Y qué es lo que hago? Fíjense lo siguiente, por favor, chiquillos. Todo lo que queda de rosado, violeta, no sé qué color es ese, soy hombre, Lila. va a quedar automáticamente eliminado. Pero fíjense que aquí hay ventanas que están quedando eliminadas. No quiero que suceda eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Acá existe marcar las áreas para mantener y todo eso quiero que se mantenga, ¿cierto? Bien, aquí el borde de la casa también se está yendo. Ahí sí. Ya, ahí tengo la casa. Mantener cambios y todo el resto se elimina. Bueno. Ahora la casa la puedo hacer mucho más pequeñita. ¿Qué Photoshop ni que nada? ¿Ya? PowerPoint. Entonces fíjense que claro, no es algo profesional, pero fíjense que a mí me ayuda muchísimo PowerPoint. Simplemente con esa herramienta de quitar fondo. ¿Cierto? Bastante. ¿Ya? Quito el fondo y puedo unir. Ahora, debo entender el orden. Es decir, ¿qué pasa si cambio el orden? ¿Qué pasa si esta imagen no la pongo del segundo orden? Sino que la pongo en último orden. Va a quedar detrás del paisaje y no se va a ver nada. ¿Cierto? Por lo tanto, es necesario que entendamos cuál es el orden exacto que nosotros deberíamos tener la superposición de las imágenes. ¿Y eso automático, el de quitar fondo? No automático, tú eliges, ¿cierto? Aquí podemos poner una persona también. Busquemos una persona. Un ejecutivo, ¿cierto? Ingeniero comercial. No, ¿para qué vamos a dar a conocer? Toda esta gente. Ya, esto es un poco más difícil porque ya son harta gente y tienen muchos bordes, ¿cierto? Ya tenemos estas personas. Vamos a agrandarlo un poquito para que... Y vamos acá a quitar fondo. ¿Cierto? Agrandamos porque está quitando a las personas, ¿cierto? Agrandamos. Y aquí tenemos que empezar a jugar a marcar las áreas que queremos mantener. Por ejemplo, el pelo de esa señorita. Por ejemplo, ella entera. Todas esas áreas que quiero mantener. El pelo de este caballero. Aquí la camisa también. ¿Cierto? Todo esto se va cambiando. Y después las áreas que quiero quitar. Quiero quitar ese suelo. ¿Cierto? Área a mantener, el zapato. Aquí se está yendo también. Bien, áreas que quiero quitar. Fíjense que aquí también hay una cosita blanca. Abajo en los pies. En los pies también. Y ahí estamos más o menos. Mantener el pelo se le fue. Sí. Ya, por ahí estamos. Mantener cambios, ¿cierto? Y queda algo bastante bueno. ¿Ya? Es del 2010. Estos computadores parecen unos del 2010. No, usted sí puede. Ese es del 2010. Injusto. Ya, y a estas personas las pongo acá. Obviamente tendrán que ser más chiquititas que la casa, porque... ¿Cierto? Y ahí están las personas. ¿Ya? Pareciera que fueran de verdad, la verdad. ¿Ya? O los pongo aquí más cerca. O acá más cerca, entonces tendrían que ser más grandes. ¿Cierto? Por la perspectiva que existe. ¿Ya? Pero esto me permite a mí entonces jugar bastante. ¿Ya? Me permite jugar bastante, estar en muchos lugares a la vez. ¿Ya? ¿Por qué hago esto? Principalmente
Porque como les digo, esto no es una herramienta profesional como Photoshop, para nada. Pero sí me permite a mí cumplir el objetivo, que es presentar una idea, presentar un concepto. Yo soy una empresa constructora y digo, mira, así se vería este edificio en este terreno que actualmente no está. Así de simple, ¿cierto? Así se vería este producto en tal situación o en tal feria costumbrista o en tal feria internacional, así se vería mi stand. Así de simple, ¿ya? Simplemente uno fotos, ¿ya? Entonces una gran herramienta que muchas veces no se utiliza en PowerPoint, ¿cierto? Pero es muy, muy útil, ¿ya? Para poder finalizar, vamos a ver cómo, bueno, además yo puedo insertar muchas otras cosas que son bastante obvias, por eso nosotros no las vemos, ¿ya? Ecuaciones. Ecuaciones no las hemos visto. Yo puedo insertar una ecuación. Fíjense que existen ecuaciones ya predeterminadas, como por ejemplo, teorema del binomio, ¿cierto? Expansión o serie, Pitágoras, fórmula cuadrática. Hay cosas que se utilizan normalmente. Presiono y simplemente va a aparecer aquí. ¿Ya? Ahí está. ¿Cierto? Va a quedar mucho mejor que escribirlo. Puedo hacer exactamente lo mismo en Word. Ojo con eso. ¿Ya? En Word también puedo hacer lo mismo. Estoy en Word. ¿Ya? Y pongo insertar y aparece también ecuación. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, si yo estoy escribiendo en un archivo, ¿cierto? Entonces la fórmula será... Y ahí aparece la fórmula, no tengo que estar escribiéndolo, ¿cierto? ¿Se entiende? Ya, ahora sí es una fórmula nueva, es decir, es una ecuación que no es muy conocida, no muy común. Yo puedo ir acá, insertar una nueva ecuación y aquí aparecen todas las variables de mi ecuación. ¿Ya? Yo puedo poner, por ejemplo, y... perdón, lo estoy agregando encima de eso. Insertar una nueva ecuación. Ahí sí. ¿Cierto? Entonces puedo poner, no sé, cualquier cosa. Y es igual. Entonces aquí existen fracciones. Por ejemplo, puede ser igual a esto. ¿Cierto? La raíz de no sé qué. Entonces, aquí presiono el 3, ¿cierto? Una raíz cúbica de X. ¿Ya? Y si quiero poner, dentro hay una fracción, pongo aquí fracción, ¿cierto? Y entonces pongo de 3/4. ¿Ya? Y así voy armando mi función, mi ecuación. Ahí para que se vea un poquito mejor. Bien. Se ve mucho mejor que simplemente escribirla. ¿Cierto? Bueno, puedo hacer exactamente lo mismo acá para presentar y para explicar cosas. ¿Ya? Ahora, para finalizar mi presentación tengo dos alternativas. La primera es tener un puntero. ¿Por qué razón? Porque normalmente lo que se hace de forma pésima es que un grupo de 4 personas, 3 personas están presentando y el otro lo que hace es siguiente, siguiente, siguiente. Entonces lo están presentando y dicen, pasa a la siguiente. No, te pasaste, devuélvete. Eso es muy feo, chiquillo. Es muy feo dentro de una presentación. ¿Cierto? Más encima no sabe cuándo tiene que pasar la diapositiva, ya se arma un enredo. Entonces, si yo tuviese, no, el caso hipotético, no tuviese un puntero, no lo tuviese, la forma de presentar no es que alguien estuviese pasando siguiente, sino que yo pueda hacer ensayos de la diapositiva. ¿Y cómo lo hago? Hago el título. ¿Cómo lo hago? Voy acá a presentación con diapositiva y le pongo ensayar intervalos. Pongo ensayar intervalos y comienza mi presentación. ¿Esto lo hago cuándo? Lo hago en mi casa. Lo hago ensayando mi presentación. Si ustedes se fijan,
acá va el tiempo que me estoy demorando en esta presentación versus el tiempo en total. ¿Cierto? Me demoro en esta diapositiva versus el tiempo total. Y aquí se supone que estoy explicando, y aquí está la pirámide, ¿cierto? Y esto es más importante que lo otro, y este, el organigrama está horizontal, ¿ya? Esta persona es más importante que la otra, esto se mueve así, se mueve así, estoy explicando. Vamos a ver un video. De esto, ¿qué es lo que aprendimos? Aprendimos el hola, aprendimos no sé qué, ¿cierto? Aprendimos esto, ¿ya? Y claro, fácilmente podemos ver que esto está en la casa y las personas están felices allá abajo vendiendo la casa, haciendo contratos de la casa que se encuentra ahí. Esa es entonces mi presentación, terminando con la fórmula cuadrática. ¿Preguntas? Entonces, una vez terminando la presentación, va a aparecer esto, que dice, la duración fue de 1 minuto, no sé cuánto, desea guardar los intervalos, yo le pongo que sí. Y fíjense lo que sucede, los intervalos quedan guardados. ¿Ya? ¿Para qué pasa eso? Porque ahora entonces, sí, esta clase la vamos a subir. De hecho, ya se está subiendo. ¿Quiere decir su nombre para ser famoso? Ya. Entonces, espérense. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Llevo solamente este archivo. Ese archivo. Y le digo, y aquí está entonces mi presentación. Podemos comenzar porque lo que sucede es cuando nosotros presentamos, como se está viendo, ¿qué es lo que se ve? Se ve que nosotros ponemos el pendrive, le hacemos doble clic, la cuestión se abre, se ven todas las diapositivas al lado izquierdo, ¿cierto? Se ven todas. ¿Y cómo se presenta F5? Te grita alguien por allá. Apretáis, ya. ¿Podemos comenzar o no? También ese comienzo, esa introducción es feo. ¿Qué es lo que sería bueno? Entonces llevo este archivo, podemos comenzar, ya, empezamos. Presiono Enter y comenzamos al tiro. Y esto va cambiando solo. Esto va a ir cambiando solo, como también nosotros lo teníamos ensayado. Así de simple. ¿Ya? Bien, con los tiempos que yo tengo acotados, todo como yo lo tengo ensayado. Cuando esto termina, el archivo se cierra automáticamente. Y se acabó. ¿Bien? No queda el archivo abierto de PowerPoint. ¿Ya? Por lo tanto, esto es un archivo que se reproduce automáticamente.
Bien, doy por finalizada esta presentación. No la puedo finalizar porque está contenido. Aquí me aparece, desea conservar su anotación en la entrada de lápiz, en mi pantalla, no aparece en la de ustedes. Y le pongo descartar. Si le pusiera mantener, todo esto se guarda. Todo lo que está aquí se guarda. Pero no quiero que se guarden esas rayas. Me lo voy a poner mantener para que se guarde. Entonces se guardaron todas esas rayas que yo hice. ¿Cómo lo puedo borrar? ¿Ah? Entonces entras de lápiz y lo borro. Claro, entonces ahora tendría que borrarla si quisiera borrar. ¿Cierto? Que son entradas de lápiz. ¿Cierto? Son rayas. ¿Ya? Esto también. ¿Ya? Y todo eso. Ya. ¿Bien? Eso es entonces el uso de PowerPoint intensivo. Nivel básico. ¿Ya? Profe, pero no nos va a pedir. Profe, no nos va a pedir quitar el fondo, pues si no tenemos el Word. Puede que no. Puede que no, pero sí tener cosas encima, una encima de otra, ¿cierto? Que por ejemplo la prueba de reproducción humana es